Buenas tardes a todas y a todos. Desde Somos Más les agradecemos su asistencia a la segunda ponencia de este ciclo de conferencias Violencias contra las Mujeres, que cuenta hoy con la presencia de Ana Bernal Triviño. Ana Bernal Triviño, doctora en Periodismo por la Universidad de Málaga, máster en Historia del Arte por la misma universidad y profesora de la Universidad Huerta de Cataluña. La conocemos por su participación en numerosos medios de comunicación españoles e internacionales, Público, El Periódico de Cataluña y en Televisión Española, donde como experta en violencia de género ayuda a las mujeres que se encuentran en situaciones de maltrato. Ha sido una de las responsables del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Es una firme defensora de los derechos humanos y en especial de los derechos de las mujeres. Fue reconocida en abril de 2018 por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña con la mención especial de medios de comunicación como una de las voces más destacadas con el panorama mediático actual de la lucha feminista y de la denuncia de las graves desigualdades de género. En 2017 expuso en el Congreso de los Diputados un informe sobre el tratamiento mediático del caso de Juana Rivas. Por su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa de los derechos de la mujer, ha recibido el Premio Solidaritat del Institut de Drets Humans de Catalunya, Premio a la Buena Prensa, el Premio de la Comunicación No Sexista de la Asociació de Dones Periodistas de Catalunya, Premio Caleta de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Premio Farola del Instituto Andaluz de la Mujer, Premio Emilio Castelar y Premio de la Comunicación del Ministerio de Igualdad 2020. También ha participado en el trabajo de base de los derechos de la mujer para el Plan de Derechos Humanos de Cataluña. Ha publicado Cómo informar e informarse sobre la violencia machista y no manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas, con el fin de desmentir más de 50 bulos machistas que causan un daño directo a las víctimas. Se ha convertido en una de las voces más destacadas en el panorama mediático actual de la lucha feminista y de la denuncia de las graves desigualdades de género, siendo una de las voces más representativas en la lucha contra la violencia, por lo que sufre continuos ataques y amenazas que, lejos de amedrentarla, le dan más fuerza para seguir luchando por la erradicación de la violencia de género. Le agradecemos haber aceptado la invitación de esta asociación para participar en estas jornadas. Buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde y estamos deseando escuchar todo lo que tienes que contarnos. Pues muy buenas tardes a todas. Yo la verdad estoy muy agradecida por vuestra invitación y sobre todo por quienes sois, ¿no? Porque sois una asociación de mujeres víctimas y supervivientes que ayudáis a otras mujeres que se encuentran en la misma situación y yo creo que vosotras sois el ejemplo que valida de la importancia, ¿no?, de que exista un movimiento asociativo, local, de primera mano para las mujeres de vuestro entorno de máxima proximidad y que una de las labores que tienen esas asociaciones, que lamentablemente por algunos grupos políticos son muy criticadas, pues está hacer actividades de formación y de sensibilización, ¿no?, para que precisamente esas víctimas y esas supervivientes tengan un mayor reconocimiento y apoyo social y sobre todo que sean más comprendidas. Así que me emociona realmente que me hayáis llamado representando, ¿no?, lo que sois y realmente vosotras sois ejemplo y yo creo que vosotras mismas podíais hacer una conferencia con vuestras experiencias y con vuestra superación. Una vez dicho esto, hoy es un día que también sabéis que es muy especial, es el 90 aniversario del voto femenino, del voto de la mujer impulsado por Clara Campoamor y yo creo que es una ocasión sobre todo para que aprendamos a que tenemos que resistir. Yo, quien tenga Instagram, le diría que vaya hoy a mi muro, por si alguien todavía no lo ha visto. He puesto una de las sesiones plenarias a las que asistió Clara Campoamor, he puesto un recorte de prensa en el que se reían, ¿no?, de Clara Campoamor y yo creo que es muy representativo, ¿no?, de que a pesar de que todo lo que nos rodea sigue teniendo ese espíritu y ese trasfondo machista, ¿no?, el mismo mensaje sigue tantísimos años después, ese mensaje burdo de humillación que le lanzaban a Clara. Sin embargo, le hizo a ella mantenerse firme hasta que consiguió algo que a día de hoy tenemos que seguir agradeciendo
reconociéndole, ¿no? Y no hace tanto que se consiguió ese derecho en nuestro país. Así que, bueno, creo que, como yo siempre insisto, la memoria histórica feminista es importante y que tengamos claras a nuestras referentes, porque son en ellas donde encontraremos el camino a seguir. Y por otro lado, quería, antes de entrar en la ponencia, sí, pero sí que sirva un poco de introducción, quería dar gracias en concreto a la asociación por haber querido incluir una sesión dedicada a los medios de comunicación. Porque a fecha de hoy yo siempre he pensado que los medios de comunicación han sido tratados en muchos ciclos y jornadas como, bueno, ya el complemento, algo de cascarilla, algo, ¿no? Y para mí es fundamental, no porque yo me dedique a ello, porque lo haya estudiado en la universidad y haya hecho investigaciones, sino porque es que cuando hablas con las víctimas, con las mujeres que están en casas de acogida, te das cuenta, ¿no?, de lo importante que es esos medios de comunicación que terminan amplificando pues, mitos, bulos, estereotipos, etcétera, y que al final termina por hacer daño a ellas mismas, ¿no? Porque los medios son los que generan la opinión pública. Y a mí esta semana ha habido una noticia que me ha preocupado mucho, que es la de los jóvenes varones, esos son datos del Barómetro de Juventud y Género, que dice que los varones jóvenes de este país han aumentado el doble, o sea, desde el año 2017 hasta ahora, en estos 4 años ha aumentado el doble, alcanzando el 20%, que dicen que el feminismo no es importante y que el feminismo es ideología de género. No es casualidad que esa frase que tanto repiten determinados grupos políticos, a día de hoy sea el 20% del pensamiento de los varones jóvenes de nuestro país, que son los hombres del futuro. Pero también son los hombres del día de hoy. Son los que empiezan a tener sus primeras relaciones con adolescentes, los que empiezan a desarrollar esa relación, a establecer sus códigos, a establecer sus normas. Y si realmente consideran que el feminismo, como dice un 24% también, consideran que el feminismo está en contra de ellos porque así se lo han hecho creer, y si realmente consideran que la violencia de género no existe, yo a todos los llevaría delante de una casa de acogida, donde también hay menores, donde también hay adolescentes que viven con sus madres huyendo de sus padres maltratadores, y que abrieran los ojos ante esta realidad y a ver si era capaz de decirles a ellos que están en esas casas que realmente la violencia de género no existe. Tenemos un problema muy grave porque al final ese mensaje está calando con mucho más fuerza que el nuestro propio, y yo creo que de hecho la importancia que tienen los medios de comunicación y entrelazándolo con esto se ha visto de forma muy clara en el programa de Rocío, porque el programa de Rocío ha expuesto todos los tipos de violencia machista que hay, ha expuesto temas que eran muy tabú o que determinadas periodistas feministas lo estábamos poniendo, pero no teníamos la ayuda del medio que lo ponía en prime time y en primera plana. Y por eso yo creo que también el programa de Rocío ha tenido esa reacción machista tan potente, porque, como digo, ha expuesto ese mensaje feminista en primer plano y el machismo no lo va a consentir. Y estaba viendo que el feminismo estaba entrando de una manera muy eficaz en las casas de muchísimas mujeres, que para que luego digan, ¿no?, que los medios de comunicación no juegan un papel importante. Las llamadas que se produjeron al 016 solamente se debe, obviamente, a ese impacto que tuvo el programa de Rocío Carrasco. Y yo creo que esa es la función que nos tenemos que quedar, ¿no?, de realmente que consideremos ya los medios de comunicación como un pilar básico en el relato y en la creación de la violencia machista en esos medios de comunicación. Voy a exponer, bueno, estos son los datos que os comentaba del barómetro. Cuando hablamos de los medios de comunicación, y ya arranco con la ponencia en sí, cuando hablamos de los medios de comunicación, no hablamos como un ente abstracto fuera de la sociedad, ¿no? El medio de comunicación, a día de hoy, lo que hace es volcar lo que ha aprendido, porque está formado por hombres y por mujeres, por periodistas que son educados en el machismo. Y entonces todos llegan a esa redacción con una creación de un discurso machista. Un discurso machista que no es de ahora, que no es reciente, sino que lleva siglos. Y por lo tanto, lo que se crea durante siglos no se puede destruir de la noche a la mañana. Nos va a llevar también mucho tiempo desmontar ese relato que ha creado el patriarcado. Yo siempre digo que si alguien realmente quiere conocer cuál es el origen del patriarcado,
que lea el libro sobre la creación del patriarcado de Gerda Lerner, y ahí descubrirá, ¿no?, cómo está completamente vinculado a nuestra capacidad sexual y reproductiva. Pero sobre todo lo que más me interesa de la creación del discurso machista es que en ese patriarcado tiene un valor diferente la palabra, ¿no? Se empieza a crear un relato donde la mujer, no solamente definida en sí por los hombres en general, ¿no?, sino me refiero por referentes, sobre todo también referentes filosóficos, referentes políticos, referentes religiosos, etcétera. Se ofrece la imagen de una mujer que es mala, que es perversa, que es una mujer mala madre, que es un mito que se extiende hasta el día de hoy. Junto con el nacimiento del patriarcado también se desarrolla lo que es el inicio del capitalismo y se realizan dos acciones precisamente para controlar que las mujeres no se salgan de ese mensaje, ¿no?, de esa visión que tenían impuesta por parte de los hombres. Y entonces se crean dos mecanismos, uno que es el de control, que es a través del matrimonio, y otro que es la caza de brujas. En esa caza de brujas también se va alimentando pues esos estereotipos de la mala mujer, en lugar de la mujer sabia, ¿no?, se crea ese estereotipo de la mala mujer, de la mujer a la que hay que condenar, porque la mujer tenía conocimiento, ¿no? Y por eso la bruja, ¿no?, esa caza de brujas, representa tanto la importancia de aislar a las mujeres del ámbito educativo. Lo estáis viendo a día de hoy también con los talibanes, ¿no? Pero no hace tanto este país, en la época de la posguerra, tenía unos índices de analfabetismo muy grandes, entre ellos también entre mujeres. Entonces todo esto se va articulando de una forma pues muy sutil, pero muy potente, porque es algo que se extiende, insisto, durante siglos a lo largo del tiempo, y de esta manera esa palabra, esas calificaciones, esos mitos que rodean a las mujeres terminan por condicionar, por crear estereotipos y por condicionar la estructura social entre hombres y mujeres, desarrollándose la desigualdad histórica que existe tras lo que conocemos como la violencia de género. A mí me gustaría incidir en que precisamente hay partidos políticos, ¿no?, que se llenan mucho la boca hablando sobre que son muy patrióticos y que son muy constitucionalistas, y justo la Constitución tiene el artículo 14 que dice que los españoles tienen que ser iguales ante la ley, y yo quiero el artículo 20, insistí en el programa de Rocío y vuelvo a decirlo, que sí, que existe libertad de expresión, pero esa libertad tiene que ser a través de comunicar y recibir información que sea veraz. Si estamos mintiendo, no estamos ejerciendo libertad de expresión, estamos dañando otros derechos. Y en este caso, cuando mentimos respecto a la situación real que están padeciendo las mujeres que padecen violencia, estamos afectando a ellas de forma directa, a sus hijos y a sus hijas, a todo su entorno familiar, a todo su entorno social y al conjunto de la propia sociedad. Por lo tanto, las mentiras, los bulos, las que se llaman como fake news, ocasionan un daño tremendo y muy profundo, porque al final contribuyen a generar esa opinión pública en contra de incluso de esas mujeres, ¿no? Como insistía, la estrategia del discurso machista, ahora veremos prácticas informativas como malas prácticas informativas muy evidentes, pero hay, ¿no?, un fondo, y es el discurso negacionista de la violencia de género, que ya habéis visto que bien ha calado en la generación de jóvenes, como he dicho en esa encuesta, o a través del discurso del bulo. El bulo, ¿por qué tiene tanto arraigo? Bueno, al fin y al cabo forma parte de una dinámica de expansión del bulo en el que ahora en la información vale absolutamente todo. España es uno de los países líderes y que además va a encabezar el consumo de noticias falsas, bien o parte del contenido, o bien porque a veces se produce una sobreexposición a información falsa, con lo cual tiene un mayor calado. Son mensajes que sabéis perfectamente que se viralizan con muchísima rapidez, pero porque tocan emociones muy básicas y porque además en esa manera de tocar emociones muy básicas activan un pensamiento automático. Es decir, si yo en el fondo de mi corazón soy machista y ahora tengo un partido político que además está diciendo lo que yo siempre pensaba, pero no me atrevía a decirlo ni a verbalizarlo, y veo que no solamente están ellos, sino que hay otras personas que están de acuerdo con ese discurso, pues bueno, te da valor, ¿no?, y te refuerzan tus planteamientos, y eso hace que se impulse mucho esa viralidad, sobre todo porque al final la mentira termina lamentablemente por ir más rápido que la verdad en las propias redes sociales. Y como indicaba, ¿no?,
al final lo que se termina con el mito y con el bulo es retirando ese apoyo social a las víctimas, que cuando una víctima pide ayuda, pues ya caigan sobre ella prejuicios sobre, bueno, los trapos sucios se lavan en casa, esto mejor que te lo calles, yo creo que estás exagerando, no te lo tomes a mal, te ha hecho un chiste y tampoco es para tanto, yo creo que tú eres muy quejica, porque vas a denunciar ahora que hace ya tanto tiempo que eso ha ocurrido, etcétera. Todos los bulos que se arman, ¿no? en torno al feminismo y en torno al machismo, ¿no? Pues al final termina afectando a víctimas que pueden verse disuadidas de dar un paso adelante y de pedir ayuda, sobre todo cuando sepan que su entorno no les va a responder. Los medios de comunicación tienen por ley, o sea, la ley de violencia de género, les dice que tienen dos funciones, ¿no? Que son las de sensibilizar y la de prevenir. Como eso no ocurre, yo cuando expuse aquel discurso que habéis mencionado antes de Juana Rivas, los medios de comunicación, yo siempre hablamos, ¿no?, de violencia institucional, violencia judicial, yo hablo de violencia mediática, porque en el momento en que informamos mal, estamos dejando de lado a las víctimas. Por ejemplo, imaginaros con qué cautela, innecesaria, no estoy diciendo que no se haga, al revés, se ha tratado, por ejemplo, a las víctimas de atentados terroristas, ¿no? Y sin embargo, a las víctimas de violencia de género siempre tienen un pero, siempre tienen un no sé qué, ¿no? Un matiz o la visión de, bueno, es que algo habrá hecho o algo ocurriría dentro de la pareja, ¿no? Eso es lo que hace que agresiones a lo mejor a determinados colectivos pues sean trending topic, ¿no? en redes sociales de forma muy rápida y sin embargo mujeres asesinadas pues ni se mencionen, ¿no? Y pasen de largo, porque está muy normalizado el que al final, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Y ese algo habrá hecho, el no comprender la situación psicológica por la que pasa la víctima, el no comprender el entorno, el no comprender cómo está el sistema judicial, como vimos en el caso de Rocío, termina por ejercer una violencia mediática. Y bueno, en el caso que expuso Rocío, ¿no? Es un caso que va mucho más allá, ¿no? Porque ella lo que denunciaba era que su propia pareja utilizaba el medio de comunicación para ejercer sobre ella daño, como certificaban los informes psicosociales, ¿no? Con lo cual el concepto de violencia mediática yo creo que también Rocío le ha dado como una doble vertiente. Y la gran pregunta es, ¿esa violencia que ejercen los medios de comunicación dañando a las víctimas es intencionada? Yo he reflexionado mucho sobre ello, no tengo estudio en lo que poder aportar una cifra real de la situación, pero yo creo que en una parte se debe a muchos factores, y es que vivimos en una sociedad machista, como os decía al principio. Entonces ya no es solamente falta de formación, es que hay una predisposición a pensar pues que los derechos humanos de las mujeres es algo secundario. Eso lleva a que ni siquiera sepas a qué fuentes tienes que acceder. Yo me he encontrado a veces que se ha hecho noticias intentando combatir el mito de las denuncias falsas y leías el cuerpo de la noticia y era una abogada que defendía a hombres que están en contra de la ley de violencia de género. Pues vale, sí, si necesitas una abogada, elige una abogada feminista, no elijas a una cualquiera, ¿no? O psicólogas, yo me lo encuentro muchísimo en las tertulias, psicólogas que no tienen perspectiva de género y te terminan diciendo que los agresores son hombres enfermos mentales, ¿no? Cuando no tiene nada que ver y ahora lo veremos. Entonces, el uso incorrecto de fuentes contribuye a perpetuar todos esos mitos, ¿no? Después, el hecho de tratar muchos de estos casos como sucesos y no como delitos públicos. No se presenta como un caso de delito público. Y por otro lado, insisto en no conocer el proceso psicológico que afrontan estas víctimas y las consecuencias que ello genera en la salud. La sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? La infinidad de tipos de violencia que padecen las mujeres que sufren violencia de género, la vicaria, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la institucional, la mediática, la simbólica, la violencia online. Es decir, el espectro de violencias es muy amplio y lamentablemente, pues a diario nos encontramos con malas prácticas que eran las que os quería transmitir y compartir, ¿no? Hay errores muy comunes que esto no evidencia que haya una falta de formación en muchos casos, sino sencillamente que no se sabe de qué está hablando, ¿no? Y que el machismo está instalado previamente en nuestra mente, en que hay una tónica y unos tópicos en este tipo de coberturas. Recordaros la época de los crímenes pasionales, que a fecha de hoy yo lo he escuchado en el año 2020 en una tertulia. Y estos son, ¿no?, algunos de los errores más comunes. Desde convertir al agresor
en primera víctima, la víctima real, veis en estos titulares, que queda en segundo lugar, porque lo que ponen en titular al final es que fallece el agresor. O, por ejemplo, esos titulares en los que se limpia la imagen de los maltratadores o de agresores, por ejemplo, pues el calvario judicial del chicle, o la ordenada y discreta vida de un pederasta, o, por ejemplo, Ernesto Neira condenado por amor, ¿no? Cuando estamos, esto es a lo que me refería antes, ¿no? El hecho de no mostrar la violencia de género como un delito público. Más errores, pues mostrar, y esto ocurre no solamente en el caso de Juana Rivas, pero lo pongo como el más evidente, mostrar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? No es noticia que haya una foto de Juana y Francesco posando, sonriendo. Todas las mujeres que han sido maltratadas, todas las mujeres que, incluso las que están en el cementerio, lamentablemente, enterradas después de haber sido asesinadas, tendrán una fotografía con su maltratador, porque es su pareja, porque es con la que convive. Yo incluso tenía un caso de una mujer que me contó que cómo él le obligaba a través de coacciones a sonreír en las fotografías. Y por supuesto, hay periodos de luna de miel dentro de ese ciclo de la violencia de género, en la que también puede haber una fotografía en la que la pareja parezca que se ha, no, obviamente, reconciliado. Titulares como, por ejemplo, que una pareja en la que había un asesinato machista digan, bueno, pero es que ellos siempre estaban juntos. Bueno, controlar a tu pareja también es estar siempre juntos y no es libertad, ¿no? Todo ese tipo de matices, ¿no? que se escapan. El hecho de responsabilizar a las víctimas de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, cuando la víctima se niega a denunciar y cogen y titulan con eso, en lugar de comprender cuál es la posición de la mujer ante esa violencia. Este titular que yo siempre no lo quiero quitar nunca, a veces digo, lo voy a quitar porque queda un poco antiguo, pero no, es que es fabuloso. Las mujeres que terminaron con la carrera de Harvey Weinstein, como si él no hubiera hecho nada. Podríamos encontrar titulares parecidos con el caso de Plácido Domingo, ¿no? O la acosada que no pidió ayuda, cuando precisamente por la situación psicológica esa mujer ya no daba más de sí. O, por ejemplo, en este que tenemos a la izquierda, remarcan que ella seguía viendo al agresor. O, por ejemplo, una mujer muere estrangulada por conocer a una pareja en internet durante el confinamiento. Oye, mira, da igual donde lo conociera, si la agresión es que la ha asesinado, ¿no? O, por ejemplo, esto de decir una asesinada que fue enterrada y descuartizada por vestir ropa demasiado corta. Al final siempre hay un matiz en esos titulares buscando una causa, cuando la causa es mucho más sencilla, que se dice muy poco, que es machismo. No hay más. Es un hombre que ha sido educado bajo el machismo, que considera a las mujeres tienen una posición subordinada en la sociedad y que él está por encima y ella va a estar por debajo. Y no hay más. Independientemente de que accedas por internet, de que te pongas la ropa que te pongas, va a dar absolutamente igual. O, por ejemplo, también la tendencia muchas veces de lo que es un hecho de autodefensa, que la mujer se está defendiendo de una agresión, pues la ponen como si fuera un delito. Una joven clava un cuchillo en la pierna de su novio después de que se le pegara varios puñetazos. Oye, mira, la agresión primera y ella se defiende. O, por ejemplo, la mujer que apuñala a su novio, pero es que estaba abusando sexualmente de su hija de 12 años. Y, sin embargo, el abuso sexual ni siquiera se nombra en el titular, ¿no? Y pasa a segundo lugar. Y después tenemos otros grandes mitos, que es el de las malas madres, mientras los padres que están acusados o denunciados, etcétera, ¿no? Quedan en una posición mucho más ventajosa, como mínimo, en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay un parricida en Úbeda, del que titulan, que habría 1000 titulares para poner, que adoraba a su mujer y a sus hijos. Este que os decía antes, ¿no? La discreta vida del pederasta de Colmenar, como, bueno, es que da igual, es que realmente tenemos que asumir ya que precisamente el maltratador o el agresor puede ser el encantador de tu vecino que te dice buenos días todos los días en el ascensor y es súper simpático porque además te cuenta un chiste todos los días mientras bajáis del 10º a la planta 0. Todo esto son caldos de cultivo que al final terminan por crear estereotipos y por blanquear, ¿no? La propia figura de los agresores, como estigmatizando que tiene que ser pues, o de una determinada clase social o de una determinada clase educativa, etc. Y lamentablemente no hay ni perfil de víctima ni hay perfil de agresor. Por ejemplo, también otro titular aquí, detenido infragante cuando forzaba a su hija a practicar sexo.
Bueno, apuesta forzada, pero esto de practicar sexo no existe. Se llama abuso sexual, se llama agresión sexual. Y más que a su hijastra, ¿no? Sin embargo, nos encontramos, ¿no?, pues como titulares de las 22 madres y 3 madrastras que asesinaron a sus hijos en España. Yo, lamentablemente, en el mundo, sobre todo, ¿no?, veo que acaba todo el año con unas cifras de en torno a 60 asesinadas de media por parte de hombres machistas a mujeres, y no he visto nunca el mundo titulando los 60 hombres que asesinaron a sus mujeres y a sus hijos en España. No, pero sin embargo con nosotras sí, ¿no? Y después tenemos el caso del parricida, por ejemplo, que aquí lo veis, intentando buscar siempre esos peros, ¿no? El parricida Miguel, que escuchaba voces, ¿no? Como que él no actuó de forma consciente. Yo creo que Juana Rivas sigue siendo esa gran mujer que ha soportado los peores titulares, ¿no? Sabéis también que están en los magníficos titulares de Rocío Carrasco, pero bueno, de esto conocéis bastante más, y yo creo que también para comprender a Rocío Carrasco tenemos que entender de dónde venimos, y Juana, ¿no?, sufrió de forma muy directa aquella situación. Y entonces aquí directamente a Juana Rivas la titulan de la gran manipuladora, la heroína fallida desenmascarada por la justicia italiana, una justicia italiana que quiero recordar que aplicó el SAP directamente, el síndrome de alienación parental en su caso, una justicia italiana que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a Italia como Estado por su ineficiente lucha en contra de la violencia de género, y ese fue el marco normativo con el que se encontró Juana. Y aparte aquí se encontró también con una situación muy delicada en el que la justicia no supo tampoco interpretar la situación que ella estaba viviendo, y de hecho el juez que dicta sentencia a Juana se recogió en diversos medios de comunicación que había manifestado en ocasiones anteriores un rechazo a la propia ley de violencia de género, ¿no? Cuando tú te encuentras que la justicia, y aquí yo como periodista que estoy en las mesas de debate, me encuentro muchas veces atada de pies y manos, porque mientras la justicia considere que las mujeres que sufren violencia son culpables, e incluso digan de ellas que son malas madres y las separen de sus hijos y de sus hijas, yo no tendré un recurso para defender a esas mujeres en esos medios de comunicación, salvo mi propio criterio. Pero el compañero machista que tengo enfrente sí me va a decir qué es lo que dice un juez. Y hasta, lamentablemente, que la justicia no cambie su discurso, en los medios de comunicación será muy difícil que se cambie el discurso. Está muy condicionado por lo que la propia justicia diga de la situación. Fijaros, por ejemplo, ¿no?, el informe italiano que os mencionaba, que dice que Juana Rivas es perjudicial para sus hijos. Sin embargo, Juana Rivas tiene otros informes, por ejemplo, de aquí de la Junta de Andalucía, donde se hace una valoración muy diferente de Francesco Arcuri respecto a sus hijos, ¿no? Entonces es una situación, insisto, muy delicada, en el caso de Juana sobre todo, pero como los medios de comunicación, que les encanta alimentar esos mitos, ¿no?, tienen corriendo una asadera, un agarre, que además se le ofrece a la propia justicia para poder titular. O, por ejemplo, el famoso caso de Infancia Libre, ¿no? Cómo no solamente se ciñeron contra las madres, en los que intentaron posicionarlas políticamente, sino que además incluyeron, que esto fue muy grave y yo tuve que salir en defensa y al final se tuvieron que retractar, intentaron, ¿no?, que implicar a las personas, a todo el personal, en este caso pediatras y psicólogas, que estaban haciendo los informes, ¿no?, y cuestionaron su independencia. Eran personas que actuaban no de parte, ¿no?, sino asignadas por los propios juzgados, e incluso se tituló con ellas, ¿no?, llamándolas y calificándolas de brujas. Recordad, ¿no?, el mensaje que os he dicho al principio de todo, en la creación del relato machista, la caza de brujas, el mito de la bruja, de la mujer apartada de la sociedad, que no tiene pues categoría, digamos, ¿no?, que debe ser aislada porque está loca, porque se imagina cosas. Pues ese mito de la bruja se sigue hoy día titulando, ¿no?, sobre él. Y todo eso a pesar de que hay una situación muy delicada que están viviendo muchas madres, que se añade, ¿no? Yo siempre, alguna que otra vez lo apunté en el programa de Rocío Carrasco, que al margen de lo que vemos en el caso de Rocío Carrasco, en el caso de Juana, hay madres que están yendo más allá y que están intentando proteger a sus hijos
porque ellas, bien porque sus hijos o hijas se lo han trasladado o bien porque tienen una sospecha fundada, creen que están siendo insisto, sus menores abusados sexualmente por su padre. Y en el caso de Infancia Libre faltó muchísimo contexto sobre esto, porque, por ejemplo, la Comisión Europea hace un par de años ya abrió un expediente a España por no aplicar una directiva contra el abuso sexual infantil. Y este caso es muchísimo más delicado, no se está escuchando a los menores y todo eso, pues insisto, ¿no? Termina por ir añadiendo alicientes a ese discurso machista. No solo es, cuando hablamos, ¿no?, de la función de los medios de comunicación, no solo es el insistir en que tenemos que titular con no muere, sino con asesina, sino que hay otras cuestiones mucho más sutiles, mucho más delicadas, que terminan por afectar de forma directa al relato, ¿no?, de lo que es la violencia de género y lo que son las violencias machistas en general. Aquí me he basado, insisto, más en violencia de género, pero si hablamos de las violaciones también está cargado todo de bulos y de mitos. Junto con esto que se consideran, que yo considero, ¿no?, como unas malas prácticas muy, muy evidentes, o por lo menos, ¿no?, están de forma más pública, pues tenemos la parte más delicada en la que se nos va colando en la propia estructura de pensamiento, porque ya tenemos unos prejuicios previos, que son los mitos y que son los bulos machistas. Y en esa he querido añadir una frase que me encontré muchísimo, no tanto en el plato de Rocío, pero sí cuando iba a Sálvame. Y era decirme, pero esto no solamente Sálvame, yo recuerdo que lo pasé francamente mal un día que entró la responsable de Mujeres Progresistas, de la Federación de Mujeres Progresistas, en Televisión Española, y un compañero en mesa me decía que esto que era del patriarcado, que era un invento. Cuestión que ya sabéis que en Sálvame incluso se ha detallado en varias ocasiones. ¿Hasta qué punto, no?, los hombres consideran que tienen la autoridad o representan la autoridad y por lo tanto el conocimiento, que por mucho que les digas que el patriarcado está fundamentado dentro de las ciencias sociales y que es un conocimiento científico, les da absolutamente igual, entre otras cosas porque obviamente les conviene negar lo que le implica, ¿no? Y esa frase, ¿no?, de pensar que el patriarcado es un invento, sería tan evidente pues como negar, por ejemplo, el sistema feudal, ¿no?, y cómo se organizaban los vasallos y los señores, ¿no? Sería negar cuestiones que nadie discutiría. Sin embargo, consideran que esto está por encima de ellos mismos. Como os decía, a toda persona que sospeche que el patriarcado es un invento, la llevaría a leer La creación del patriarcado de Gerda Lerner, que detalla cómo surge con la fundación de los estados y que la misión era mantener y perpetuar la descendencia de las tribus. ¿Y cómo se mantenía la descendencia de las tribus? Pues sometiendo a las mujeres en su función sexual y reproductiva. Si había que violarlas, se las violaba. El caso era que tuvieran muchos hijos, porque además estaban en una situación en la que, bueno, había mucha mortalidad infantil y por lo tanto había que garantizar esa descendencia sí o sí. Y ahí es cuando empieza, a través de la subordinación sexual de las mujeres, se van estableciendo los primeros códigos jurídicos en los que las mujeres quedan relegadas de igualdad, ¿no?, de una posición de igualdad dentro de la sociedad. Y como os decía, pues se articulan dos vías. Las mujeres de bien, que serían las casadas en el matrimonio oficial, las mujeres públicas, que serían las prostitutas, y las mujeres pues con conocimientos, las mujeres pues que consideraban rebeldes, las que no estaban sometidas o no querían someterse a ese discurso y a ese relato patriarcal y esos mandamientos patriarcales, que se activa el proceso de caza de brujas. Otra de los grandes mitos que me encuentro de forma cotidiana en los debates, sobre todo este es muy común siempre de cara al 8 de marzo, es decir, que hay un feminismo bueno y que hay un feminismo malo. Y a mí me gustaría subrayar que los feminismos siempre son buenos. Ni hay buenos ni hay malos. Son buenos en el sentido de que si avanzamos en las leyes que conquistamos, nos beneficia absolutamente a todas. Y los feminismos que consideran que son malos
son las peticiones que hacemos a día de hoy. Obviamente, cuando a mí eso me lo dicen en una tertulia, yo siempre digo, a ver, claro, ellos consideran que el feminismo bueno pues es el de las mujeres que quieren aspirar a tener una mayor representación o poder dentro del trabajo, alcanzar la igualdad, como mucho la brecha salarial y que las mujeres voten, que tengan acceso a la educación, ¿no? Pero es que en aquel momento, cuando se plantearon esos debates, eso era un feminismo malo ya. Lo que pasa que con el tiempo, cuando esos derechos se han asegurado, ya se consideran, bueno, has crecido con esos derechos y los consideras normales, ¿no? Pero cuando planteamos demandas a día de hoy, es cuando se surge, ¿no? Esa fractura, y entonces es cuando empieza ese discurso de, es que bueno, es un feminismo como muy radical y hay un feminismo que es más suave, ¿no? Y no, la verdad que las peticiones feministas fueron radicales desde el comienzo y siguen siendo radicales a día de hoy, porque radical no significa en que vamos a quemar contenedores ni vamos con pasamontañas, siempre lo digo, sino en que vamos a la raíz del problema del patriarcado. Y de hecho el feminismo radical creó la base teórica de los problemas que un día estamos debatiendo hoy, las violaciones múltiples, la mercantilización de nuestro cuerpo, la pornografía, la violencia de género, porque el feminismo radical es el primero que hizo los grupos de terapia y la asistencia a mujeres en acogida que sufrían malos tratos. Y frente a ese feminismo bueno y el feminismo malo, al final lo que nos encontramos es que ha sido el machismo el que siempre termina por decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuáles son las mujeres buenas y cuáles son las mujeres malas, ¿no? Que es lo que decía antes en la definición del patriarcado. Y en todo esto, como hay mujeres malas, pues entonces ellos crean el mito, que esto se cuela también mucho en los medios de comunicación, porque ponen declaraciones de políticos, entrecomilladas, sin contextualizar, y ahí queda, y eso la gente joven lo lee, etcétera, y que reflejan que el feminismo lo quieren considerar como un movimiento supremacista de odio hacia los hombres, en lugar de reconocer que el feminismo ha conseguido logros que también han liberado a los hombres, como por ejemplo fue la lucha posterior para los procesos de divorcio, y por supuesto la eliminación de mandatos de género que afectan tanto a hombres como a mujeres y que contribuyen, ¿no?, a ellos también a que tengan una vida mejor. Ese supremacismo, sin embargo, lo feminista no existe, no está en ningún tipo de reconocimiento científico, pero sí hay un supremacismo machista que sí que tiene un reconocimiento científico, que sí que tenemos incluso informes exclusivos, informes dedicados y centrados solo en esta derivada, en la que vemos pues como grupos de extrema derecha, no solo en España, sino en el conjunto de Europa y en el conjunto de Estados Unidos, se han dedicado a crear un discurso no solamente en contra de la inmigración, sino, por ejemplo, a señalar a las mujeres como el problema de romper con la estructura de la familia patriarcal por la baja fertilidad. Y, por lo tanto, también para mantener ese supremacismo machista es muy útil incorporar mujeres que sostengan ese discurso, ¿no? Aquí os he puesto una frase de una de las miembros de All Right, un grupo de extrema derecha en Estados Unidos, pero aquí en España sabéis que también tenemos otras voces que sostienen el mismo discurso. Y el hecho más evidente de que existe ese supremacismo machista es que existe la figura de los incel, que suele pasar de puntillas, pero que son hombres que se definen como célibes involuntarios, que odian a las mujeres que les rechazan y que consideran que el Estado tiene que darles asistencia sexual. Así es como ellos lo definen. Si tienen que violar mujeres para satisfacer su ego, eso es lo que reclaman, eso es lo que están pidiendo al Estado. Y de hecho, el autor del atentado de Toronto de 2018 fue un incel y tenía en sus perfiles de redes sociales mensajes misóginos, ¿no?, en contra de las mujeres. El problema es cuando hay medios de comunicación que en lugar de poner el foco sobre el incel y sobre su discurso, terminan por escribir un artículo, como fue del New York Times, en el que al final lo que dicen es que hay que buscar una solución al problema y en lugar de decir, educamos a estos hombres para que no odien a las mujeres y que se den cuenta que nadie le debe sexo, ni ninguna mujer puede ser violada porque ellos lo digan, y en lugar de hacerse eso, el medio de comunicación lo que escribió es que sí, que el Estado tenía que proporcionar robots o prostitutas para contentar a esos hombres. Como veis, pues los medios de comunicación no siempre ayudando.
Otro de los grandes mitos, y este lo reflejo porque no solo se ha escuchado en tertulia de forma repetida, en columnas de ilustres escritores en suplementos dominicales, sino que también lo vemos de forma diaria en algo que a mí me preocupa, sobre todo con los datos que he dado al principio de los jóvenes, que es en los grupos de youtubers, tiktokers, todos los que están en las redes sociales, que están utilizando ese canal para hacer llegar a las nuevas generaciones el discurso machista. El concepto feminazi, que yo sé que hay mujeres feministas que se apropian de él, pero yo no lo voy a hacer porque no me gusta utilizar el vocabulario del machismo, surge en los años 90 justo por un locutor de radio norteamericano que ahora ha estado vinculado en las últimas campañas de Donald Trump, incluso cuando llegó a gobernar, y que decía que era un insulto que lo utilizaba para poner en el punto de mira a las mujeres que defendían el derecho al aborto. Un derecho que está reconocido como derecho humano por parte de Naciones Unidas, que al final todo se vuelve en contra porque lo utilizan, nació, ¿no?, en el contexto del aborto, cuando al final quienes cometían abortos selectivos era la propia Alemania nazi para controlar la población, para hacer el control racial de su propia demografía. Había campos de concentración específicos para mujeres, para garantizar precisamente esa pureza, ¿no?, de la raza. También había programas específicos para las mujeres alemanas que garantizaran la raza aria. Y como digo, para las mujeres judías sí que estaba permitida esa limpieza étnica en campos de concentración de mujeres con crímenes específicos de género, desde abortos forzados, como os decía, esterilización, violaciones, prostitución forzada, etc. Y después, como estos no son como los mitos más generales que siempre me encuentro y ya estoy cansada de combatirlos, pero persisten, quería hacer un repaso breve, porque ya me queda poco tiempo, sobre los mitos de la ley de violencia de género, que aquí es donde tenemos el principal escollo, porque además hay un movimiento asociativo de hombres que se consideran que han sido dañados por la ley de violencia de género y que, bueno, que tienen bastante potencial, ¿no? Y además van en busca siempre de visibilidad. Entre los mitos, ¿no?, que se alimentan está, por ejemplo, el de que si se retrasa en denunciar es falso. En este caso, el Tribunal Supremo, ya al fin, menos mal, en la Sala 2, emitió una sentencia en la que reconocía que el retraso en denunciar el maltrato no es una merma en la credibilidad de las víctimas. Por eso digo que hasta que la justicia no nos da la mano, en muchos casos los periodistas no tenemos una defensa solvente para en una mesa de debate, cuando no da la misma seguridad que lo diga yo a que yo tenga una sentencia del Tribunal Supremo en el que dice que retrasar en denunciar no va en contra de la víctima, ¿no? Eso a mí me da garantías. Por eso digo que es tan fundamental que la justicia cambie para que cambie el relato del medio de comunicación. Y precisamente el Tribunal Supremo aplicó la perspectiva de género en una sentencia en 2018, en la que además reflexionaba muy acertadamente sobre la situación psicológica que viven las mujeres en un escenario del miedo, en cómo se encuentran coaccionadas y cómo eso termina provocando daños a las víctimas, ¿no? Ese mito de que si la mujer retrasa en denunciar es falso, pues bueno, también hay otros estudios que certifican que la mujer tarda de media unos 8 años en verbalizar los malos tratos en muchas situaciones. ¿Por qué? Pues a veces porque tiene miedo del propio agresor, porque en muchas situaciones creen que pueden salir solas sin ningún tipo de ayuda o porque ni siquiera pueden pedir esa ayuda. Muchas, porque tienen tan normalizada la violencia que ni siquiera se reconocen como víctimas, incluso se sienten culpables, sobre todo cuando tienes una persona que te está lavando el cerebro en tu propia contra y culpabilizándote a ti, ¿cómo no se van a sentir culpables? Otros porque sentían penas de ellos, porque además son los padres de los hijos y siempre está esa disyuntiva. Y al final lo que les hace dar el paso es porque la mitad de las encuestadas reconocen que psicológicamente estaban mal. Y yo creo que ahí esto lo enlazo de nuevo con el caso de Rocío y las llamadas al 016, ¿no? Yo creo que cuando Rocío Carrasco expuso de forma muy valiente, oye,
la violencia psicológica existe, eso hizo que muchas mujeres abrieran los ojos a comportamientos que están muy normalizados y que no deben de considerarse como tal. Decir que la ley de violencia de género no funciona porque sigue habiendo mujeres asesinadas es una absurdez, porque a la misma vez esa ley sigue salvando a mujeres cuando funcionan todos los mecanismos del Estado. Pero decir eso es la misma tontería que decir, por ejemplo, que no funciona el Código Penal, pues porque sigue habiendo delitos. O porque no funciona la legislación española sobre drogas, porque se siguen consumiendo sustancias. O la ley de tráfico y de seguridad vial, porque sigue habiendo accidentes de tráfico, ¿no? A ver, las leyes existen precisamente para que cuando alguien incumple la ley tenga una pena. Y ya está. Pero las leyes son necesarias porque activan, sobre todo en este caso, mecanismos integrales que actúan en toda la esfera para intentar proteger a esas mujeres, aunque ya sabemos, y vosotros lo sabréis mejor que yo, que el Estado no siempre está a la altura de las circunstancias en todas sus variedades. Y al final, la realidad es que mientras en 2004 había 72 mujeres asesinadas, en los últimos años la cifra se mantiene entre 50 y 60. ¿Que 10 mujeres son pocas para ellos? Pues no, 10 mujeres son 10 mujeres, con sus hijos, con sus hijas, con su familia, y 10 dramas que se han podido evitar, ¿no?, a tiempo. También suelen criticar mucho que haya juzgados específicos para mujeres, cuando por ley está totalmente permitido. Y hay juzgados de violencia contra la mujer, igual que hay juzgados de vigilancia penitenciaria, de menores, incluso juzgados militares. O, por ejemplo, pensar que la ley de violencia de género criminaliza a los hombres, que no es básicamente lo que opinan los jóvenes de esa encuesta que he citado al comienzo. Y realmente la ley no dice ningún epígrafe que todos los hombres son maltratadores. Lo que está diciendo es que partimos de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que reconoce de entrada la ley. ¿Que decir que la ley estigmatiza al hombre? Pues entonces, ¿cómo decir que la ley del menor estigmatiza a los adultos? Si yo no tengo ningún problema, porque yo no soy pederasta, ni soy agresora, ni soy una abusadora sexual de menores, a mí no es que me moleste que exista la ley de menor, es que yo la aplaudo. Y los hombres que no se sienten cómplices ni aludidos por la ley de violencia de género existen, porque no va con ellos, porque no son hombres que vayan a agredir a esas mujeres y por lo tanto consideran, igual que todo el conjunto de la sociedad, que la ley de violencia de género sigue siendo necesaria para atender a esas personas y a esas mujeres que son afectadas. También el hecho de decir que crear leyes específicas como la ley de violencia de género, la ley de igualdad, discrimina a los hombres, pues no. El propio Convenio de Estambul, que está firmado por el Estado español, la propia ley de igualdad de nuestra en España del año 2007, reconoce ese Convenio de Estambul, como os decía, que las medidas para proteger a las mujeres, las medidas específicas que se creen para proteger a las mujeres por razones de género, no se consideran discriminatorias. ¿Por qué? Porque si hay una situación de desigualdad, habrá que corregir la desigualdad. Por lo tanto, esas medidas son necesarias para corregir esos índices de desigualdad. O, por ejemplo, decir que las mujeres que denuncian lo hacen para que le den una paguita. Habría que detallar que el Servicio Público de Empleo detalla que pueden solicitar una ayuda no solamente las mujeres afectadas por violencia de género, sino también los hombres y mujeres afectados por violencia doméstica, que pueden solicitar la suspensión temporal con reserva de trabajo, es decir, hombres y mujeres tienen el mismo derecho de abandonar su trabajo durante un caso de violencia, pero es que además la ley de violencia de género no contempla que todas las mujeres maltratadas puedan obtener una ayuda, sino aquellas que no tengan ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Y que además pues, se tienen que demostrar que en cuestiones de edad, de preparación, de circunstancias sociales, que hacen que la víctima tenga unas dificultades específicas para conseguir un empleo. Por otro lado, las víctimas también tienen derecho a solicitar la renta activa de inserción, como cualquier persona que está en paro. Y además, el artículo 35 del Estatuto de la Víctima dice, por si ellos siguen sospechando que las mujeres hacen esto solo por dinero, pues que aquella mujer que en aquellos casos en los que se demuestre que ha habido una denuncia falsa y además hayan cobrado ayudas, pues tendrá una penalización, es decir, no se van a ir de rositas.
Y otra cuestión en esa manera de sentirse ofendidos por la ley de violencia de género es decir que desde que surgió la ley ha aumentado el número de hombres asesinados. Y, por supuesto, no tiene nada de razón. Desde, por ejemplo, el año en el que entra la ley, en el año anterior, en el 2003, la cifra de hombres asesinados fue 2.650. En el año que se aprueba la ley, 2.651. Dudamos mucho que ese hombre además que se suicidó fuera por la ley de violencia de género, desde luego. Y a partir de ahí, incluso las tasas de suicidio han ido disminuyendo, salvo el aumento que se produjo durante la crisis económica del año 2008 al 2011, ¿no? Y por otro lado, el gran mito que habéis visto que da esos titulares de malas madres, etcétera, que le encanta a los medios de comunicación, es dar validez al síndrome de alienación parental o decir alienación parental, quitando la palabra síndrome, o utilizar otros conceptos, tanto dentro de la justicia como en los medios de comunicación. El propio Consejo General del Poder Judicial ya ha reconocido en diversos informes que vulnera a los propios menores porque los somete a una terapia coactiva donde, insisto, se vulneran los propios derechos. Además, lo grave es que es de instituciones, las que vulneran ese derecho, son instituciones que deberían de estar para proteger a esos menores y no ocurre. Y sin embargo, utilizan un síndrome que no tiene ninguna categoría diagnóstica, ni clínica, ni en medicina, ni en psicología, ¿no? Y al final tenemos que se ha dado eco y repercusión a un síndrome inventado por Gardner, que fue su creador, en el que además tenemos que escuchar de él en su marco teórico lindezas como que los niños que son abusados sexualmente pues es porque están seduciendo al adulto, que la sociedad es muy moralista con la pedofilia. Encontramos que la ONU nos está insistiendo a día de hoy, sabéis el caso más reciente de Irune Costumero, que seguimos aplicando el SAP en las sentencias y que hay informes de los puntos de encuentro, sobre todo en los que se recoge el SAP cuando no existe. Se activa el pensamiento automático en abogados, en psicólogas, etcétera, etcétera, y al final terminamos condenando la vida, ¿no? y el futuro de esos menores. O, iba a terminar ya, que me interesa mucho, esto es porque me lo encuentro de forma cotidiana, muy habitual en las mesas de tertulia, el decir que los asesinos machistas son enfermos mentales. Aquí os he puesto algunas frases de personas como el forense Miguel Lorente, que insiste en ello, pero a mí me gusta sobre todo el psicólogo Jorge Freudenthal, cuando reflexionaba diciendo que no están enfermos, que no son esquizofrénicos, que no tienen enfermedades mentales ni tienen trastornos bipolares. Que el machismo, igual que el racismo, es una ideología, es un pensamiento que lleva a comportarse de una forma violenta en contra de las mujeres. Y si al final en las tertulias terminamos por desviar la atención en esa mirada, terminamos por aislar a ese individuo y no por considerar que todos los asesinatos que se han cometido contra mujeres estaban motivados no por enfermos mentales, sino por hombres que son machistas. Y por lo tanto, si no buscamos una solución colectiva, no vamos a encontrar una solución para todas las mujeres. Y en este caso, solo subrayar, para quien siga teniendo dudas, que consulte los libros de Ferrer y Bosch de cómo las drogas o las bebidas se pueden considerar desinhibidores de la violencia, pero no es una variable necesaria ni suficiente, porque hay hombres que beben y toman alcohol y drogas y no maltratan a sus mujeres. Hay un número importante de maltratadores que han asesinado incluso y ni habían consumido alcohol, ni habían consumido drogas, y que son al final personas que agreden, estén tanto sobrias como bajo los efectos de esas sustancias. Así que ya para concluir, yo siempre digo que esto no es un decálogo para informar, sino también un decálogo para informarse, porque ya que el periodismo no está a la altura, pues que la propia ciudadanía esté a la altura y que en eso que os decía, que lo importante de este tipo de conferencias es que sensibilizar, pues cuando terminéis esta conferencia y quedéis con vuestros colegas o con vuestras compañeras de trabajo, etcétera,
y haga alguna reflexión en la mala línea, en la mala práctica, también hay que aprender a saber informarse y tener un espíritu crítico. Igual que no comemos de todo, pues no podemos informarnos a través de todos los medios de comunicación cuando está incurriendo constantemente en errores, ¿no? Entonces yo siempre digo que lo que tenemos que tener claro es rechazar esas informaciones donde se blanquea al maltratador, donde se revictimice a la mujer que ha sufrido los malos tratos, pensar siempre en los menores, y cuando no son los menores que han sido asesinados, en los huérfanos y en las huérfanas, como al final la violencia mediática es una alianza y una cómplice de la propia violencia vicaria, porque se refuerzan mitos como los de la mala madre, respetar y tomar consideración, ¿no?, de que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que hay un marco internacional y normativo que lo respalda. Por lo tanto, frivolizar y crear sensacionalismo con estos temas está de más, porque estamos hablando de vidas, de muerte, de violencia, de delitos, que hay que reflejarlo en primer término. Intentar rechazar, no viralizar, no contribuir a la viralización de bulos machistas, como por ejemplo las denuncias falsas o el tema de la ideología de género, salvo que sea para desmontarlos y no para titular con las mujeres denuncian falsamente. No fomentar la cultura de la violación, no romantizar la violencia porque es la base de esa violencia de género, comprender muy bien los ciclos y las dinámicas psicológicas de los que están sumergidas, ¿no?, estas mujeres y los propios agresores, para evitar caer en estereotipos. Y como yo digo, asumir que la información sobre violencia de género es una especialización, como el periodismo económico, como el periodismo político, como el periodismo deportivo, cinematográfico, y que eso exige una responsabilidad y una función social. Así que esto es todo por mi parte. Espero que os haya servido un poco para daros unos cuantos hilos para reflexionar, y lo dicho, que esto no quede aquí, que tampoco quede en vosotras ni en vosotros, sino que en vuestro propio entorno, esto hay que ir muy lentamente, pues cuando sepáis que un medio de comunicación nos está informando bien, o que os llega un bulo machista, etcétera, pues no contribuir, ¿no?, a perpetuar, ya que ese mensaje pues quede impune y blanqueando a la agresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Como siempre, es un placer escucharte. Nos quedamos con la boca abierta, porque siempre que te escuchamos aprendemos alguna cosa más. Me alegro, eso ha sido así. Vamos a proceder a dar la palabra, así que os pido por favor que sea breve las preguntas, porque no tenemos mucho tiempo. Belén, ¿has pedido la palabra, por favor? Belén. Sí. Bueno, yo también soy licenciada en Ciencias de la Información y trabajé bastante tiempo en medios. Lo que quería comentar es, en la base estoy completamente de acuerdo, pero hay algunas precisiones en las que no. Estoy de acuerdo en todo el tema patriarcal, pero bueno, en la función reproductiva que ha llevado siempre la mujer, no solo de crianza y tener niños, sino también de cuidar a los mayores, con lo que el Estado se ahorraba una cantidad de dinero impresionante. Y no se les pagaba, ¿verdad? No hemos tenido sueldo para hacer esos trabajos. Lo que se llama trabajo no productivo, sino reproductivo, que es igual de importante. Sí, se han dado una serie de medidas, la ley de 2007, los reales decretos del 19, del 20, perdón, con el tema de la igualdad retributiva, los planes de igualdad. Esto interesa a la derecha y a las hijas de la derecha. Por ejemplo, la presidenta del Banco Santander es una mujer. No, yo en lo que difiero es en esta política institucional en la que están los medios metidos como cuarto poder, es en que no solo es la derecha ni la extrema derecha, si los papás de extrema derecha también se quejan de no poder, de perder ese cordón umbilical con los niños y de que les impongan una serie de asignaturas, etcétera, si está la misma queja. Y el caso de Podemos, que representa una especie de izquierda, hemos visto un papel totalmente reaccionario por parte de la representante. Pero bueno, más reaccionario que incluso en Estados Unidos. Casada con el otro, que también está de ministro, 3 niños y el chalet. Entonces, y para colmo, aprobar los vientres o querer aprobar la política de los vientres de alquiler. No. Es toda una política que viene tanto de la izquierda como de la derecha.
Perdona, Belén, ve al grano que Ana tiene que marcharse y hay dos palabras pedidas. Entonces, bueno, simplemente quería decir, es cierto que la derecha no reconoce la violencia de género, sino la violencia intrafamiliar, que ahí hay un problema, pero por parte de la izquierda hay otros. Y lo que quería decir es eso, ¿no? Que sí que veo una política de desprotección en la infancia, que ya expertos como Marina, en cuestión de educación, conozco de menores de que es fantástico, el de Granada, ¿verdad? Pero ya están hablando de educar en la tribu a los niños. O sea, que quiero decir que en ese aspecto en el que el cambio de discurso, la posmodernidad de alguna forma, los está también desprotegiendo. Y ahí entra, bueno, pues todo el tema también que has comentado de los abusos y tal, que estoy completamente de acuerdo. Pero que me parece que hay que hacer una precisión en eso, porque es evidente. Sí. Yo no soy de ningún partido. Vale, Carmen, por favor. Vale. Me gustaría a mí subrayar una cosa importante por si se ha quedado ese mensaje. Yo sí que no soy de ningún partido, ¿eh? O sea, lo puede comprobar todo el mundo, que yo no tengo ningún escrito, ninguna afiliación, ni nada de nada. Es más, precisamente rechazo asistir a ponencias invitadas por partidos políticos. No he ido a día de hoy a ni una, precisamente para que no me vinculen con ninguno de ellos. Y precisamente porque también dentro de la izquierda, y lo sabe mucha gente, porque no porque yo ahora lo tenga que decir, porque tenemos 5 minutos más para preguntas y no me voy a dedicar a hacer aquí un meeting, pero es que yo ya he escrito mucho de este tema. Entonces, como ya lo he dejado muy claro, mis críticas dentro de la izquierda, y de hecho, en la sección que tengo en Carne Cruda, el otro día justo lo mencioné, y va a seguir siendo mi campo de batalla, pues la verdad, o sea, no sé realmente qué más. Yo realmente me he centrado en los discursos, he dicho las malas prácticas, y yo, todo mi libro de los 50 bulos machistas, lo hice durante las 2 últimas campañas electorales, y todos los mitos que recojo en ese libro, que son los que recojo aquí, precisamente los de la ley de violencia de género, porque creo que es la que más afecta de forma directa a las mujeres, la que más, porque hasta que la violencia de género no sea reconocida y no gane la batalla, ese discurso que están ganando, que esos jóvenes estamos viendo que están diciendo a día de hoy, que es ideología de género, hasta que no se considere que la ley de violencia de género es intocable, si no se reconoce la violencia de género, no van a tener conciencia nadie ni de qué es la prostitución, ni los vientres de alquiler, ni el resto de deshumanizaciones ni de violencia que afectan a las mujeres. La pirámide empieza ahí. Y si no se comprende que la violencia de género empieza ahí, obviamente entiendo que los jóvenes a día de hoy hagan violaciones grupales porque no tienen ni idea de lo que es una mujer y cómo hay que tratarla. Eso para empezar. Carmen, por favor. Sí, hola, buenas tardes y gracias de nuevo a Somos Más por estas charlas y gracias, Ana. Un placer saludarte y conocerte. Bueno, yo he sido víctima de violencia de género, estoy en proceso de curación, resiliente, y me gustaría comentarte una cosita referente, si no lo he entendido mal, al tema de la ley de violencia de género del 2004, en el que decías que sí que funciona, ¿no? Y creo que te basabas un poco pues, en las estadísticas porque ha rebajado bastante el número de mujeres que han sido asesinadas a lo largo del año. Y es verdad que nos ponemos en la parte alta de la cumbre, ¿no? En la punta del iceberg, que es verdad que se ha reducido, pero todo lo que hay detrás de la punta del iceberg sigue estando pues bastante oscuro, ¿no? Porque cada vez que vamos a los juzgados pues no nos creen, cada vez que asistimos a poner una denuncia y nos están victimizando una y otra vez, creo que estamos totalmente desamparadas en el tema de instituciones y en ese sentido yo me considero una perjudicada. Entonces sí que evidentemente se está reduciendo porque según en qué juzgados puede funcionar mejor o peor, pero evidentemente no en todos lo están haciendo de la misma forma ni tampoco lo están aplicando. Fíjate, recientemente, el 17 de mayo de este año, a mí, por un SAP, me han retirado también a mí, o me lo han arrancado. Un SAP que, como tú decías, es una figura, no está ni siquiera basada en hechos científicos. Entonces, yo sí que creo que, como todo es mejorable, y que creo que la ley de violencia de género en estos momentos en España no está cumpliendo realmente al 100% con lo que debería de cumplir. Y nada, de nuevo, gracias y perdona. Bueno, yo creo que lo he dicho claro. Cuando justo he hablado de eso, he dicho después que, a ver, yo no quiero mujeres asesinadas. Si hemos salvado a 10, a 5 o a 1, a mí merece la pena la de violencia de género. A mí, personalmente, yo la seguiré defendiendo. Lo que he dicho justo después es que no siempre da cobertura ni ayuda a todas las mujeres que lo necesitan.
Lo he dicho hoy, lo he dicho en el programa de Rocío por activa y por pasiva, lo digo en mis artículos, porque precisamente lo que me encargo es de denunciar que no llega a todas. Entonces creo que eso es un aspecto que siempre he mencionado y siempre he resaltado, principalmente porque todos los días me llegan casos como lo que tú me acabas de comentar, no, peores todavía, peores, horribles. Y yo trabajo con casas de mujeres maltratadas también y tengo experiencias que no me atrevo ni a verbalizar. Por supuesto, claro, es que ¿para qué se hizo el Pacto de Estado? Precisamente para mejorar la violencia de género, no es algo que me haya inventado yo, es que es algo que está ahí, porque significa que la ley no es que haya que mejorarla, es que la ley lo que hay es que aplicarla y ya está, es que la ley está, lo que hace falta es dinero y aplicarla. Elisa, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Primero, felicidades por esta charla. Ana, me hice fan tuya con la docu de Rocío Carrasco. Me pareció muy interesante cómo defendías las cosas y me pareció muy positivo para las mujeres víctimas de violencia contar con ese documental. Yo soy trabajadora social de atención y os puedo asegurar que se incrementaron las llamadas de forma significativa. Respecto a la ley, yo lo que me encuentro, llevo 23 años trabajando. Expuse en un congreso lo que significaba para mí la atención a mujeres víctimas de violencia en el 98, lo que empezó a pasar en el 2004 y lo que pasaba después. Entonces yo he sido una gran defensora de la ley desde el minuto 1, porque me tocaba atender a mujeres víctimas de violencia en el 98 que había literalmente que esconderlas, llevarlas, sacarlas a escondidas, llevarlas a una pensión, en fin, era bastante duro. Entonces yo por eso siempre he encontrado argumentos para defenderla y es una gran herramienta para apoyar a las mujeres. Ahora, lo que me encuentro como testigo de la evolución y el desarrollo de la ley es que al principio había jueces, policías, guardia civil como muy implicados, como muy concienciados y ahora mismo me encuentro con un retroceso, o sea, con gente que nunca había cuestionado, con jueces menos abiertos y menos facilitadores a la hora de escuchar a una técnico, a una psicóloga, a una trabajadora social, porque bueno, el tema de la violencia psicológica, que Rocío Carrasco es un claro ejemplo de ello, es la más difícil de demostrar y eso es con lo que nos encontramos en los juzgados. Pero yo creo que hay que seguir defendiéndola y hay que volver a recuperar ese espíritu inicial de concienciar a todas las personas que la tienen que aplicar. Y eso está fallando, ¿eh? Yo me he encontrado jueces con los que me iba a tomar café y ahora no. Entonces, eso es súper importante también. Entonces, hay que seguir, yo creo que defendiéndola y mejorándola, claro. Es que precisamente parte de defenderla pasa por que se aplique, como insistía, con presupuesto, con formación. Fijaros, yo me dedico a los medios de comunicación, no se cumple nada de lo que dice esa ley. Y en educación tampoco. O sea, quienes estáis batallando en el tema de la justicia, vais a años luz de avance y mira que hay retroceso en comparación con la otra mitad de la ley, que era para sensibilizar y prevenir, que ni se aplica. ¿Pero por qué? Pues porque precisamente falta compromiso, falta esa dotación presupuestaria y falta tomarse esto en serio. Es lo que pasa con otras muchas leyes, como estamos viendo actualmente con la ley del aborto, ¿no? La ley del aborto está, pero después van las mujeres y se encuentran con una infinidad de obstáculos para conseguirlo. Pues lo que tenemos que seguir exigiendo es defendiendo precisamente la existencia de esas leyes que van a decir que precisamente como no funcionan mucho, vamos a quitarlas, que es el gran argumento que tiene, y decir, no las quedamos, pero lo que hay que hacer es cumplirlas. Y esa es la que tiene que ser la demanda. Y te comprendo perfectamente porque yo lo veo, el retroceso que se ha producido. Lo de los menores que he dicho aquí no es una anécdota. Está sucediendo en todos los campos, en todos, absolutamente en todos. ¿Tenemos tiempo para alguna palabra más, Ana? Una más, porque ya me tengo que marchar. Encarna. Hola, buenas tardes a todas. Gracias, Ana, es un placer escucharte siempre. Y gracias, Carmen, por compartir tu historia. Lamento que hayas tenido que vivir eso. Lo que yo te quiero preguntar va un poco más por los medios de comunicación. Que, por un lado, como tú dices, colaboras en Carne Cruda. Yo he sido productora hasta esta temporada, que me he dado de baja. Pero quería saber
Me interesa mucho tu opinión respecto al cambio de paradigma en cuanto a la defensa de lo que es el feminismo radical y lo que no. En Carne Cruda hasta ahora había antes una sección que hasta hace el año pasado ya no, sobre Barbie hija puta y el feminismo radical, que este año, bueno, ha desaparecido y en su lugar está, bueno, no estoy yo, lugar. ¿no? Lo que no, quieres decir. Tú no estás en su lugar porque al menos ojalá hubierais coincidido. Sería maravilloso. Me hubiera encantado que estuvierais juntas. No, pero es otra línea editorial en el programa. No hay nada que escuchar el programa que hizo sobre la ley que pretenden aprobar. Y me interesaba mucho tu opinión al respecto. Sé que en las redes pusiste incluso, yo no quiero ocupar el lugar de nadie, no lo ocupas, tienes el propio y menos mal. O sea, yo estoy encantada. No, a mí lo único que me cansa de esta pregunta es que siempre se centraliza en Carne Cruda. Cuando yo siempre digo, oye, no me pregunta nadie esto, por ejemplo, en Televisión Española, cuando me siento en mesa, en tertulia, con muchísima gente de diversa ideología, lamentablemente, a la que tengo que combatir, o cuando me he sentado en Sálvame, ¿no? Con gente de otra ideología a la que combatir. Cuando yo en Carne Cruda no me siento con nadie. Me siento solo con el director, yo no debato con nadie, hago mi sección y punto. En el caso de Barbie, yo realmente desconozco qué ocurrió con Carne Cruda, no tengo ni idea, eso es lo único que yo os puedo trasladar. Yo estoy haciendo el podcast de la manera que considero que mejor puedo llegar, a quien quiera que le guste y a quien no, pues que no lo ponga, no puedo obligar nada, no puedo obligar nada a nadie. Yo sé que Barbie sigue haciendo su podcast y está vinculada a Diario Público, donde yo también colaboro con otra mucha gente con la que no pienso igual, lamentablemente, dentro incluso del espectro de la izquierda, pero los medios de comunicación son así. Si no, me montaría yo mi propia empresa. Claro, pero si no era tanto en Carne Cruda, sino en el cambio que está produciendo en general en los medios de comunicación. O sea, no tanto, yo sé que tú estás en Carne Cruda, por eso he preguntado por eso, pero no es tanto focalizado en Carne Cruda, hay otros muchos. Pues precisamente la solución es que estemos feministas dentro, ¿no? Si queremos que no haya otro discurso, si queremos que no haya cambios y si queremos recuperar la esencia del propio feminismo, pues tenemos que estar dentro cuando nos llaman, decir sí. Lo que no podemos ir diciendo decir no, intentando buscar una pureza dentro de unos medios de comunicación que nunca se van a producir, porque no va a existir. No, desde luego. Muchas gracias, Encarna, por tu aportación. Ana, yo creo que todas y todos los que estamos aquí compartimos completamente todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas. Compartimos que tenemos que pelear, que no podemos... un paso atrás en la lucha de todas y todos los que estamos aquí son 10 pasos adelante de los que están en nuestra contra y es lamentable decir en nuestra contra, pero es que es así, es en nuestra contra. Por nuestra parte somos más, como decimos en Aragón, nos rebelamos, no echamos un paso para atrás, políticamente no somos correctas, tampoco nos unimos con nadie, siempre estamos dispuestas a tratar con cualquiera que nos abra la puerta y quiera colaborar, pero lo que tenemos muy claro es que ni paramos ni vamos a parar. ¿Que molestamos? Sí, pero nos da igual. También nos gusta ser molestas, también nos gusta ser incómodas, y si siendo molestas y siendo incómodas y siendo un poquito pejigueras, que decimos aquí, conseguimos llegar a la gente y conseguimos que nos escuchen y conseguimos que las mujeres, como ha dicho otra compañera, como ha dicho Elisa, se decidan, nos llamen e intenten salir o intenten llegar a nosotras para que las ayudemos a salir, pues estupendamente. Ana, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotras. Esperamos volver a tener el placer de tu compañía cualquier otro día. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Eres un referente y de verdad que estamos súper contentas, súper orgullosas de que hayas estado hoy con todas y todos nosotros. Nada, pues muchas gracias a vosotras, insisto, por crear estos espacios de sensibilización, al menos, de poder reflexionar sobre la tarea que están haciendo los medios de comunicación y cómo buscar alternativas, ¿no?, para que avance el mensaje feminista. Y bueno, os mando a todas pues también mucha energía y mucha fuerza de cada una también con vuestros casos particulares y esperamos, ¿no?, que poco a poco los medios de comunicación también estén a la altura de la deuda que hay con vosotras. Muchas gracias. Como bien tú dices, hay casos que no nos atrevemos ni a poner en palabras porque sobrecogen y ponen los pelos de punta, ¿no? Pero tenemos que seguir. Exacto, y os lo digo a todas y todos, no podemos parar.
No podemos parar, es por ellas, por las que están y por las que ya no están, que ya no pueden hablar, y sobre todo por las criaturas que tenemos todas o casi todas y todos tenemos criaturas que no tienen culpa. Son las víctimas mudas, las víctimas a las que nadie les hace caso, las víctimas que nadie escucha, y creo que sobre todo por esas criaturas tenemos que alzar la voz, porque a ellos no les hacen caso. Natalia, perdona que te corte, pero Ana se tiene que ir, tenemos que cortar. ¿Vale? A las órdenes de la jefa. Venga, muchas gracias a todas. Gracias, Ana. Gracias, chao.